Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. ¿Quién está aquí? ¿Quién? Jaime Vicente Echagüe. Convocado por Marcos. Marcos nos ha pedido que hablemos de esta peli del año 1981, una película dirigida por Andrei Zulawski con Isabelle Adjani, Sam Neill y más actores, pero básicamente Isabelle Adjani y Sam Neill. La película titulada La posesión. Marcos, de nuevo, muchísimas gracias por tu petición, por confiar en mí y por volverme a poner las cosas tremendamente difíciles. Hay una frase que define a películas como La posesión, y esa es la de que esta no es una película para todo el mundo. Esto lo habréis utilizado muchas veces, yo también. No es para todo el mundo. Se abusa un poquito también, como todas, de esta frase hecha. Pero en el caso de esta película de Andrei Zulawski, es la definición que mejor se ajusta. ¡Ojo! Esa definición no está hecha para todo el mundo, puede entenderse como a veces una muestra de superioridad intelectual por parte de la persona que la utiliza, o de la superioridad que él cree que tiene. En plan, esa película no es para vosotros, tristes mortales, pero sí es para mí, porque yo la entiendo perfectamente y por tanto soy el único de entre mucha gente que es capaz de disfrutarla. Esta es la segunda vez, con la petición de Marcos, en mi vida que veo esta película. La primera vez que la vi fue en plan, esta es una película de verdad de culto, otra etiquetaza. Tengo que verla, sí o sí, por lo menos una vez en mi vida. Y lo que hice en aquella ocasión, la primera vez, no hace tantos años, por cierto, es en plan, voy a disfrutarla como si estuviera viendo una película más. Y ese fue mi primer gran error. O sea, una película como La posesión no puede contemplarse nunca como una película de, vamos a decir, una narrativa convencional. Esta es una película que, si de verdad, insisto, la podéis ver a los 5 minutos, pasar de ella olímpicamente, no hay ningún problema. Si la veis, si os animáis a verla, si este vídeo os anima a hacerlo, os daréis cuenta de que si queréis meteros dentro de verdad y entender algo de lo que está sucediendo, es una película que exige mucho, que exige muchísimo por parte del espectador. Y ha sido gracias a esta petición de Marcos lo que me ha obligado de verdad a poner los 5 sentidos en la película, lo que me ha obligado a tomar notas, como siempre hago por otro lado, con todas las películas que me pedís, y lo que me ha obligado y me ha exigido hacer un esfuerzo, aquí sí, intelectual, y que por favor, que nadie diga, ostras, ¿de qué vas, tío? Ya sabéis lo que quiero decir, poner las neuronas a trabajar, poner esos 5 sentidos e intentar descifrar los secretos, si es que los hay, en torno a esta película para poder penetrar bien en ella. Y más que nada, para hacer un vídeo que como mínimo va a durar entre 30, 35, 40 minutos. Hay que anotar cosas y luego intentar razonarlas para que salga un trabajo decente. Es cuando, con esta petición de Marcos, ahora que me he puesto, es cuando de verdad, iba a decir que le he disfrutado. Quizá no es el adjetivo, no es el verbo disfrutar, disfrute que se puede utilizar con esta película de Andrei Zulawski. Quizá le queda demasiado grande a una película como esta, pero vamos a decir mejor que ahora la he encontrado de verdad una película interesante. Esto que he hecho yo, por cierto, insisto, no es lo obligatorio. O sea, si alguno de vosotros decís, oye, tú, vamos a darle una oportunidad, esto de La posesión no me suena de nada, puede ocurrir, teniendo en cuenta que creo que esta misma semana Meryl Streep se reunió con unos chavales por Asturias y ninguno, lo máximo que conocían de ella era, lo más antiguo, me parece que era El diablo viste de Prada, o sea que imaginaos, quiero pensar que la gente más joven
y lo entiendo perfectamente, no va a conocer para nada esta película, no va a conocer el escándalo que supuso, pero si vosotros, chavales, chavalillos, os animáis a verla, es muy posible que a la media hora queráis tirar la toalla. Y yo tuve esa sensación también la primera vez que vi la película, que todo os parezca un sinsentido, que todo os parezca de un histerismo totalmente teatral, y estáis en vuestro perfecto derecho, y en parte tenéis razón también. Y de eso vamos a hablar posteriormente en la película. No voy a ser yo el que os diga qué películas os tienen que gustar. Si alguna vez hago eso, espero que me tiréis bien de las orejas y me digáis Jaime o Chagüe, para los que no tenéis confianza. Ese no es el camino. Cuando me llegó la petición de Marcos, en todo caso, yo ya sabía a qué atenerme. Sabía que esta no era, pese a su título, pese a su carátula, pese a lo que se puede leer de la sinopsis, no es una película, vamos a decir, estándar de posesiones demoníacas. Y con el ánimo de profundizar en ella y de ofrecer, bueno, respuestas a muchas de las cosas incomprensibles que vemos desde un punto de vista dramático, eso es lo que verdaderamente me ha motivado a la hora de ponerme con este trabajo que me ha encargado el bueno de Marcos. Es lo que me ha hecho ilusión, me ha parecido un reto a la hora de deciros, por supuesto, vamos a analizar a fondo, o hasta donde yo soy capaz, seguro que hay análisis en castellano mucho mejores que el mío, de La posesión. Hace unos meses, por cierto, y aquí le quiero citar a otro seguidor del canal, con permiso de Marcos, me encontré en un festival de música en Madrid con Max, un seguidor del canal. Este chico además formó un grupo de amigos del canal de Acción, a raíz de Acción, en el cual pues celebran sus propios cineforums, eligen una película y luego comparten entre ellos lo que les ha parecido o lo que han interpretado o si les ha gustado o no. Grupo el de Max, por cierto, al que aprovecho también para mandarles un muy afectuoso saludo. Y una de las películas que acordaron ver fue La posesión. Y el propio Max, por cierto, ya me avanzó una de las claves de la película. Aquí se cita a todo el mundo, hasta el máximo de los cineastas, hasta los críticos compañeros, hasta los seguidores, por supuesto, del canal, cuando te ponen sobre la pista de algo. Esta es una película que hay que ver en clave alegórica. Max me recordó que el director, Andrei Zulawski, escribió el guión mientras estaba separando de la actriz con la que estaba en medio de un duro divorcio. Y es cierto, es decir, muchas de las cosas que vemos en la película las podemos interpretar desde, no sé si una metáfora o más bien una analogía en este caso. Pero claro, viendo ahora la película también con ese chip de saber que esta es una película en la cual se hablaba de un divorcio, al fin y al cabo, con un niño de por medio, pero utilizando algunas de las constantes del cine de terror, viéndola ahora por segunda vez en mi vida te das cuenta de que de verdad el tema de la separación conyugal es una de las muchísimas cuestiones que plantea la película, y posiblemente sea la principal, pero ni muchísimo menos es la única. Y esto para mí es parte de la grandeza de la película. Y también, por otro lado, da pie a algunas debilidades, para mi gusto. Son tantos los melones que acaba abriendo Zulawski en la película, son tantos los distintos temas que plantea, cuestiones religiosas, cuestiones filosóficas, de diferencia de géneros, por supuesto políticas, también hay que hablar un poquito de política hoy, sobre todo con la Polonia de aquellos años. Podemos intuir dentro de esta amalgama de sucesos siniestros que componen La posesión, que al final hay para mí cierto empacho, hay un empacho de ideas, un gazpacho de ideas, cierto batiburrillo que de algún modo lo que provoca es una dispersión del mensaje, una falta de concreción que creo que de verdad a una película como esta le habría beneficiado muchísimo, a una obra por otro lado muy personal, con tanto riesgo,
con un pie y medio en lo metafórico y solo medio pie, el dedo gordo del pie, para mí en lo que es lo real, como es la posesión. Es una de las películas más difíciles a las cuales me he enfrentado, quiero decir, con vistas a grabar un vídeo sobre ella. Es quizá también de esos vídeos que a priori, y esto te lo reconozco, Marcos, se me podían hacer un poquito cuesta arriba antes de ver la película, pero ya os lo digo, os confieso, es también de esas películas que mientras más la veía, mientras iban pasando los minutos, más me estaba relamiendo. O sea, la imagen de mí relamiéndome delante de una película, ya sé que no da muy buen rollo, pero entendedme, esto también es una metáfora. Me relamía por toda la tela que estaba viendo, que había que cortar con vistas a grabar este vídeo. Y es al final de las veces que con más ganas he encarado un vídeo, porque esta es una película con fama, y es verdad, de ser demasiado críptica, y es una fama del todo merecida. De ahí que me apetezca un montón el intentar poner las cosas claras y darle una interpretación a muchas de las cosas que se han visto a lo largo del metraje. No a todas, ya os lo adelanto, o sea, no llegó a tanto, pero sí a unas cuantas, sí a las suficientes como para tener una idea clara de en qué consiste esta extrañísima posesión. Para mí es una película notable, lo tengo que decir. Una película a la cual, vista hoy, le doy un 7 sobre 10 puntos. Y si no lo subo a más de esas 3 estrellas y media, se debe a lo que ya os he comentado, a esas pretensiones de sumar ya segundas, terceras o cuartas lecturas, cuando quizá es una película a la cual le habría venido guay centrarse solamente en un plano metafórico. 3 estrellas y media sobre 5. Creo que me he enrollado demasiado, lo sé, ya sabéis, aquí en el canal de Acción, cómo va el tema, cómo va el rollo de los prolegómenos, pero antes de darle bien al asunto, un par de cosas sobre Zulawski. Me da la sensación de que este director es algo así como si Roman Polanski no hubiera salido jamás de su etapa de Repulsión. La película protagonizada por Catherine Deneuve, que yo no descarto que pudiera haber sido una influencia para Zulawski. Zulawski nunca quiso abrazar de forma definitiva en su cine la convencionalidad, lo normal, siempre quiso experimentar. Y en esa experimentación se sirvió también de géneros, vamos a decir, entre comillas, convencionales o con unas reglas como son el terror o incluso la ciencia ficción, pero siempre para hablar al fin y al cabo de los temas que a él le obsesionaban. En todo caso, hay que decir que uno de sus trabajos más aplaudidos fue Lo que importa es amar, una cinta protagonizada por Sisi, emperatriz, por Romy Schneider. Una película que podríamos considerar, por cierto, de las más accesibles de su filmografía. En todo caso, me llama mucho la atención la visión de las cosas que tenían los cineastas polacos de aquellos años. El Polanski de Repulsión o Zulawski. Tened en cuenta que en cuestión de muy pocos años, esta gente pasó de vivir bajo el yugo del nazismo más atroz al comunismo más férreo. O sea, es lógico que al final los pobres estuvieran un poquito tocaditos y la imaginación y la creatividad de gente como Polanski y Zulawski diera como resultado películas como la que estamos despachando hoy. El argumento de la posesión. Lo voy a resumir en toda su simplicidad. Tenemos un matrimonio, por un lado Ana, interpretada por Isabella Adjani, y Mark, interpretado por Sam Neill. Qué jovencito
está Sam Neill, por cierto. Estoy ya en esa etapa de mi vida, como mi pobre abuela, cuando veía, por ejemplo, a Donna Meche en Cocoon y decía, qué mayor está Donna Meche y tal. Pues a mí me pasa algo parecido ya con los actores con los que he crecido. Qué jovencito estaba aquí Sam Neill, que por cierto, el hombre está enfermo en estos instantes. Hace poco salieron noticias y estaba ahí dándolo todo y peleando por salir del cáncer que sufría. Ambos, esta pareja, Anna y Mark, tienen un hijo pequeño. La unión se resquebraja a raíz de una infidelidad de Anna. Esta situación le lleva no solo a la separación. Mark cae en una depresión de caballo auténtica, mientras que Anna, por su parte, comienza a comportarse, vamos a decir que de forma extrañísima. Claves para entender la película. Yo lo primero de todo me fijaría en el título. Así de primeras. O sea, La posesión. Título que en francés es idéntico que en castellano, pero con el doble de S. He buscado la palabra en el Larousse. Chahue, madre mía, te estás luciendo, tío. Ese curro haces, sí señor. He buscado la palabra en el diccionario francés. Y ocurre en castellano lo mismo. Tenemos un término polisémico, o sea, con varios significados. Una posesión, lo primero que se nos viene a la cabeza, porque es cine, se nos vende como terror y tal, puede ser un fenómeno diabólico por el cual el diablo o el ente que sea se introduce en un cuerpo humano y lo posee. Y efectivamente, eso es lo que le va a ocurrir a Anna en un momento dado de la película. Sin embargo, una posesión que es también en todos los idiomas, francés y castellano en este caso, es el acto de poseer a algo o a alguien, ser el dueño de alguien. Y a su vez hay un tercer significado en francés y que según el diccionario vamos a decir que tiene unas connotaciones más literarias. La realización del acto sexual sobre una mujer, poseer a alguien. Me quiere sonar que en castellano también, pero digamos que no se utiliza tanto, y es verdad que es un término en todo caso mucho más literario cuando se utiliza en castellano con este significado de realizar el acto sexual a una mujer. Con esto no pretendo hacerme con un sillón de la RAE, ese tren pasó de largo ya hace mucho tiempo. Más bien, esto me lleva a que, del mismo modo que el término posesión tiene varios significados, la película de Zulawski también los tiene. Es un buen ejemplo de película polisémica. Y de hecho estas tres connotaciones diferentes de la película yo las veo representadas también en la propia película. La posesión demoníaca, el poseer o ser dueño de alguien, la realización del acto sexual sobre una mujer. Os van a bastar con muy poquitos minutos para por lo menos saber del palo de que juega Zulawski en esta película, por lo menos saber que no es el estándar. Si miramos la peli desde una óptica de narrativa convencional, encontraremos las actitudes de los personajes, su forma de expresarse, su forma de perder los nervios a las primeras de cambio, inexplicable. E incluso os diría que en ocasiones insoportable. Por eso os digo que esta es una película polisémica, que si nos interesa profundizar en ella tenemos que tener en cuenta 3 o 4 planos metafóricos, por lo menos. Tema de la relación de pareja. La posesión no es solo lo que podríamos pensar, la que sufre Isabelle Adjani, es también la posesión que sufre Sam Neill. Nada más producirse la separación, vemos al personaje masculino, en este caso de Mark, poseído por la depresión, poseído por la melancolía, no puede articular palabra, está roto de dolor, parece un yonki, en la cama, temblando, con el síndrome de abstinencia, con convulsiones, con esa barba de una semana. Y por su parte, tenemos al personaje de Isabelle Adjani al principio
poseída pero por la culpa. Ahí tenemos como ejemplo uno de los momentos más duritos de la película. Ella cortando con ese cuchillo eléctrico que ya cuando lo ves y cuando ya ves esa carne cruda también tan poco apetecible, dices esto no puede acabar bien, metiéndola en una licuadora y finalmente autolesionándose, cortándose levemente el cuello. A lo largo de la película, Ana hace muchas referencias también a una lucha interna que tiene consigo misma. De hecho, en una de las secuencias la vemos con su mano izquierda y su mano derecha luchando entre sí, como si ella en ese momento estuviera luchando contra esa posesión y ese desdoblamiento. Ella dice algo así como: tengo como dos hermanas que viven dentro de mí, mi fe y mi suerte. Y esto es también clave para mí en la película. El personaje de Sam Neill reconoce que es ateo. Sin embargo, el personaje de Ana podemos entender por algunas referencias que es creyente, es cristiano. En un momento muy posterior la vemos en una iglesia, frente a un Cristo crucificado. Es por eso que podemos interpretar que hay dos Anas también luchando entre ellas. La mujer que ha sido infiel a su marido y que lo ha disfrutado, y la mujer que se siente culpable por haber roto esa fidelidad a la cual te comprometes. Te puedes comprometer de forma civil, pero desde luego te comprometes con esa fidelidad hacia tu pareja en la celebración de un matrimonio religioso. No os olvidéis, por otro lado, que este nombre de Ana, con dos Ns, es un palíndromo. Julio Medem no fue el primero en hacerlo, ya lo hizo Zulaski por aquel entonces. Podemos leerlo de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. En resumen, esas dos Anas. La Ana fiel, buena esposa, la que quiere a su marido y su hijo, la Ana cristiana, y por otro lado la Ana que pasa olímpicamente de los preceptos convencionales. 2. Esa definición de posesión como algo que posee alguien la podemos aplicar en los sentimientos, por cierto, iniciales. Aquí sí es claro de Mark respecto a Ana. Mark es incapaz de admitir que su mujer rehaga su vida sin él. La quiere retener. ¿Como qué? Como una posesión. De ahí, por ejemplo, que recurra a esa estrambótica agencia de detectives para seguirla. Si os fijáis, hay determinadas reacciones de Ana cuando está con Mark, en la cual ella parece más una secuestrada por parte de su raptor que de una expareja o de una exmujer, diciéndole sí a todo, en un evidente estado de colapso nervioso. Mark es un personaje que tampoco está a gusto consigo mismo. Por ejemplo, en esa secuencia tremenda del cuchillo que os decía antes, el propio Mark también le da por autolesionarse. Es por esto que veo una capa también más a la película. Tenemos la, que es al final la más leve o la que menos importa, la de lo que es el argumento en sí, esta mujer está o no poseída. Tenemos esa lectura más religiosa, tenemos también esa lectura más política, derivada del vaivén de derecha a izquierda extremas total que dio un país como Polonia, pero tenemos también esta que sería una metáfora sobre los roles de género, sobre los roles de el hombre y la mujer y el esposo dentro de lo que es un matrimonio. Sin embargo, hay un momento a mediados de la película en el cual parece que ambos se pueden estabilizar por separado. Sin embargo, solo lo parece. Mark se siente muy atraído por la maestra de su hijo. Dices, bueno, pues hasta ahí todo normal. ¿Qué ocurre? Que esa maestra no es que solo sea idéntica a Isabelle Adjani, es que está interpretada por la propia actriz, que hace aquí un doble papel, el desdoblamiento, la lucha interna entre las dos Anas. Esto, por cierto, me ha recordado inevitablemente a algunos experimentos. Es una vuelta de tuerca, esos experimentos que
que hizo en su día Luis Buñuel, utilizando a dos actrices para dar vida al mismo papel en ese oscuro objeto del deseo, por ejemplo, que recuerda también un poquito a lo de Kim Novak en Vértigo, y que muchos años después de La posesión retomaría también David Lynch en cintas como Carretera perdida, por ejemplo, y con el personaje de Patricia Arquette. En todo caso, esto de utilizar a la misma actriz que hace de su ex como nuevo objeto del deseo por parte de Mark, creo que tiene una lectura más sencilla. Primero está la obvia. Él cree que puede olvidar a Ana, pero es una ilusión. Él está obsesionado. En realidad es incapaz, porque solamente tiene fijación para con ella. Cree que está superando esa ruptura y en realidad lo que se está haciendo es engañando. Y segundo, la maestra sería, también podemos interpretarla como la representación del ideal que tiene Sam Neill sobre lo que tendría que ser Isabelle Adjani, sobre su mujer. Esta maestra, por ejemplo, ves que es muy atenta con el niño, le cuida, parece que le cuida más que la propia Isabelle Adjani. Le vemos limpiar los platos también, le vemos limpiar el cuchillito de marras. No hay gritos con ella, no hay histerismos, no hay mutilaciones. Esto lo podríamos interpretar como la visión idílica que tiene Sam Neill de lo que tendría que ser según su punto de vista, no el mío, lo digo por esto que he dicho de lavar los platos, es algo que se ve en la película. El punto de vista que tendría el personaje de Sam Neill de lo que debería ser de verdad su mujer, su esposa, una mujer entregada completamente. ¿Qué ocurre mientras con Ana? Ana también se ha buscado su ideal de amante, pero en su caso no está buscando un nuevo Sam Neill. No. Para empezar, ella vive en un apartamento vacío, sin amueblar, tirando a cochambroso. Es una imagen, por cierto, esta de ella en el apartamento que ya te lleva a un estado mental determinado de la protagonista. Ella encerrada en una serie de paredes que parece que se está derrumbando todo. Toda esta parte, por cierto, me recuerda también muchísimo, ya la he citado, a la película de Polanski, a Repulsión. Pero vamos al lío, no nos vayamos... no es andarnos por las ramas, eso es, más de la cuenta, muy bien. Ella también se ha echado noviete, el personaje de Ana. Sin embargo, en su caso, es un repugnante pulpo sanguinolento, el cual parece que poco a poco va adquiriendo una forma más antropomorfa. Mención muy especial a la labor desarrollada aquí por el gran Carlo Rambaldi, el mismo que había diseñado la cabeza mecánica del primer Alien y el mismo que desarrollaría un año después de esta película el diseño de ET. Y vemos que este hombre que hizo Alien, que hizo ET, por lo menos la mandíbula, la cabeza mecánica del Alien, es también el responsable de esto que vemos en pantalla. Es realmente desagradable. Ahora bien, realista todavía más. O sea, maravilloso, maravilloso de verdad, dentro de lo repugnante que es el trabajo a nivel de diseño siempre, por supuesto, lo de repugnante, que el trabajo que llevó a cabo aquí el italiano una vez más. ¿Qué es este pulpo? Vamos al lío, Chagüe. O sea, no evadas las preguntas claves. ¿Qué representa? ¿Quién es en realidad? ¿Es alguien en concreto o no es nada? ¿Es algo? ¿Es algún concepto? Observemos la situación. Lo primero y más importante es que a Ana esta cosa no le repugna. De hecho, da la sensación de que está especialmente tranquila con esa masa gelatinosa durmiendo en su habitación. Porque si os fijáis, lo que hace el pulpo es proteger a Ana. La está protegiendo de todas las amenazas que entran en esa casa. Ese pulpo se carga al detective. Ese detective que os he dicho antes que está siguiendo a Ana por órdenes de Mark. Ese pulpo ataca ferozmente al amante de Ana, este personaje también se las trae, cuando va hasta su casa
con intención de directamente de abusar de ella. Dicho de otro modo, el pulpo es el amante que Ana estaba buscando de verdad. Es un ser que la protege en todo momento y no pide nada a cambio. No hay neuras, no hay obsesiones, no hay el stalking de su marido. De hecho, le gusta tanto ese ser que mantiene relaciones con él. Además, con Sam Neill como testigo. Es en el tramo final de la película. Él llega a casa y se encuentra a su mujer siendo poseída, otra vez la palabreja, por el pulpo. Como veis, esto también te da una idea, una interpretación de lo que podría estar aquí explicándonos Zulawski. Sam Neill está como un cencerro, ¿vale? Pero al final, ¿qué está buscando? A una versión, vamos a decir, dócil de su mujer, a esa profesora, que es, no se llama Ana, pero es también Isabel Adjani. Está buscando eso como una doble. ¿Y qué busca Isabel Adjani? ¿Qué busca Ana? En realidad busca a un ser repulsivo, pero que a su vez la está protegiendo en todo momento. Yo no seré el que diga que esta sea la visión que tiene de hombres y mujeres Zulawski, pero es una interpretación posible que a mí se me ocurre viendo ahora la película. He mencionado antes el personaje del amante y ya os digo que es de traca. Aunque os parezca mentira, esta película de vez en cuando tiene toques de humor. Creo que Zulawski utilizó también toda esta gran alegoría para hablarnos de distintos tipos de masculinidad. Sam Neill sería el hombre dominador, el que quiere poseer a su mujer. El amante, que se llama Heinrich, va de espiritual, con su rollito New Age, tan en boga por aquel entonces, con su rollo metafísico oriental y demás, pero sin embargo no deja de ser, como vemos después cuando intenta prácticamente violar a Ana, de ser una ligera variante de Mark. Es verdad que con algunos ademanes que hacen pensar, por lo menos a mí me han dado la impresión de que esconde una homosexualidad más que latente. Es un personaje ambiguo, cuando menos. Y luego, por cierto, tenemos dentro del elenco de personajes masculinos, tenemos a esos detectives que son abiertamente gays, como se nos dice en un momento dado. El jefe de la agencia le confiesa a Mark que está muy preocupado porque su pareja es el detective que había enviado para seguir a Ana, que se ha colado en la casa y que ha acabado asesinado y descuartizado en la nevera. Mal videocrítico sería yo si no mencionara ahora lo que es la secuencia más fuerte, la secuencia más controvertida, y os diría que para mí la mejor secuencia de la posesión. Es uno de los momentos, sin lugar a dudas, más difíciles de describir de la historia del cine. El momento del metro. Isabel Adjani dándose primero de golpes contra las paredes, chillando y riendo como una loca. Después ese momento en el que ella rompe la botella de leche que lleva en la bolsa contra la pared. Aquí, amigos, tenéis una actriz de verdad dándolo absolutamente todo. Además, con un plano secuencia verdaderamente largo, porque de esto no he hablado hasta ahora. Uno de los motivos por los cuales Zulawski es considerado una voz renovadora de esto del cine se debe también al enorme trabajo de cámara que tenemos en la película. Una mayoría de planos, por no decir todos, tienen una clarísima intencionalidad expresiva. Es muy interesante muchas veces ver cómo Zulawski va siguiendo a los actores con la cámara, va confiando plenamente en los actores, va pivotando. En ocasiones vemos planos de este estilo circulares en torno a sus actores y estirando los planos todo lo que puede. A mí me parece que gente como Ari Aster, por ejemplo, tiene que ser un fanático de una película como La Posesión. La actuación aquí de Isabel Adjani, hay que también poner en valor la enorme labor de cámara de Zulawski, pero en conjunto, Adjani por un lado y Zulawski detrás de las cámaras provocan que este del metro sea para mí uno de los momentos más singulares
de la historia del cine. Y que solo por eso ya te justifica ver esta película. Eso sí, a los que seáis especialmente sensibles, yo creo que tiene esa fama de ser una de las escenas más desagradables de la historia. Hay determinadas películas de las cuales no hago críticas y os diría que esas son infinitamente, o contienen escenas infinitamente más explícitas que esta. Pero bueno, es verdad que todo este momento del metro está rematado por ese líquido entre blanco y rojo que corre entre las piernas de Isabel Adjani. Lo que acabamos de ver que es un aborto. ¿Un aborto de qué? Excelente pregunta, amigos. Creo recordar que en un momento posterior ella dice que lo que expulsó del metro fue su fe. Antes que había dicho que ella estaba luchando internamente entre su fe y su suerte, la fe y el azar. Por tanto, ya solo le queda la suerte. Definitivamente, y aquí entramos con esa otra capa religiosa, ese personaje cristiano de Ana se ha apartado de Dios y ha acabado abrazando esa cosa que está en su dormitorio. Del mismo modo que los 2 primeros tercios de la película nos permiten interpretarla en estos códigos, os he dicho, matrimonio en crisis, sentimiento de culpa, religión o creencia versus ateísmo, o fe versus ateísmo. El último tercio de la película, yo os lo reconozco, es mucho más difícil de explicar. no llego a tanto. Pero creo que es el momento adecuado aquí para hablar de otra capita más de metáfora que encierra esta película. Ya la he apuntado, pero quiero ir un poquito más a saco con ella, que es la política. Esta película no está rodada en Polonia o no está ambientada en Polonia. Está rodada y ambientada en Berlín. Estamos a principios de los años 80. Una década después, cuando se produjo la caída del muro, ese telón de acero que partía la ciudad y de algún modo al mundo occidental en 2 bloques, el capitalista y el comunista. Aquí hay que apuntar otro detalle biográfico de Andrei Zulawski, y ese es el de sus constantes enfrentamientos con la censura soviética. Esto a Tarkovsky, en su caso era ruso, le pasó también. Se estuvo media vida peleando para poder sacar adelante ciertos proyectos que enseguida decían: por este aro no vamos a pasar. Zulawski era muy crítico con las autoridades polacas de entonces, controladas por la Unión Soviética, y consecuentemente dichas autoridades le pusieron la cruz. De hecho, su segunda película, titulada El Diablo, sabéis que era un tema que le interesaba, fue prohibida en Polonia, lo que provocó que Zulawski se acabara mudando a Francia. ¿Dónde encaja este tema político dentro de lo que es la posesión? Para empezar, en el trabajo de Mark. Dentro del tono críptico que tiene esta película, tampoco se dice nunca abiertamente, pero Mark, al parecer, parece ser que trabaja en algún tipo de servicio de espionaje del bloque occidental. Si os fijáis, el apartamento de Mark es un apartamento, vamos a decir, moderno, cuidado, confortable, verdaderamente apetece ir a vivir allí. Mientras la casa de Ana, como es el infierno, el horror, el inframundo. De este modo, podríamos pensar que Mark, ese espía que trabaja para los occidentales, representaría la modernidad, podría representar el progreso, el pasar página del comunismo al capitalismo. Mientras que, si nos fijamos en el entorno en el que vive Ana, podría simbolizar más la decadencia, más un mundo que está dando sus últimos coletazos, como esa misma casa que se cae a cachos. Y además, en su caso, no sirve, según insisto, dentro de lo que se puede interpretar viendo la película de Zulawski y sabiendo cuáles eran sus ideales y sus antecedentes políticos. En su caso, no está sirviendo a unas fuerzas del bien, sino que estaría sirviendo a unas fuerzas del mal, a un ser en todo caso repulsivo, pero por otro lado con la ambigüedad de lo que ya os he dicho, de que la está protegiendo, ella se siente protegida con ese ser repulsivo y asesino.
Esto se refuerza además con las muy potentes imágenes que Zulawski capta de la ciudad de Berlín, que para mí es uno de los grandes atractivos de la película. Pasear por ese Berlín gris, siempre nublado, casi desértico, apagado, sin vida. De algún modo el personaje de Ana diréis, pero ¿qué hacemos? Si la protege, entonces no son las fuerzas del mal. Podríamos pensar que ese monstruo simboliza de algún modo lo que puede ser una dictadura. En una dictadura, habitualmente, si cumples con las normas, te sientes muy protegido. En una dictadura, sea del signo que sea, la delincuencia suele estar casi reducida a cero porque es muy punitiva en ese sentido. Estás protegido, pero por otro lado, estás al cobijo o al cuidado de un ser repulsivo y asesino. Eso podría ser una posible interpretación teniendo en cuenta poco todo el background que rodea a esta película y a su director. Reconozco que, lo que os decía antes, la parte final es todo un reto. Es todo un reto si de lo que se trata es de que saquemos una explicación clara, como yo creo que hasta ese momento hemos podido sacar un montón de ideas sobre la película y dentro de todas sus alegorías, y sin embargo en este último tercio cuesta más. Por ejemplo, con ese tiroteo extrañísimo con la policía, con la huida de Sam Neill en moto, y finalmente ese encuentro entre los tres en las escaleras. Y digo bien, los tres. Ana, Mark y Mark. Tenemos otro Mark más. Otro Mark más. Un Mark nuevo. Un Mark renovado. Un Mark posiblemente mejorado. Un Mark, suponemos que es... podemos llegar a pensar que es la metamorfosis definitiva del pulpo horrible. Finalmente, Ana tiene a ese amante que quería. Al menos da la impresión de que este nuevo Mark tiene el mismo aplomo y la misma seguridad y los cero histerismos de la criatura inicial con la que Ana ha empezado su romance. De hecho, Ana dice a Mark algo así como: quería que lo vieras, ya está acabado. Porque es cierto, el ser repugnante, la cosa, vamos a llamarla, la pobre, que tampoco ha hecho nada, el mundo la ha hecho así, vemos cómo poco a poco va adquiriendo una forma más antropomorfa. De algún modo se va vislumbrando a lo largo de la película. Ella le dice, vamos, que tu reemplazo ya está listo. Yo también he conseguido, igual que tú conseguiste a la profesora, yo también tengo aquí a mi versión mejorada. En ese momento, con Mark ya muy malherido, debido a su enfrentamiento con la policía, va a disparar a ese nuevo él. Sin embargo, la policía se adelanta y la emprende a balazos con los tres. Sin embargo, las balas ni rozan al nuevo Mark, pero sin embargo sí alcanzan a Ana y al Mark original. Aquí tiene lugar una secuencia que, joder, me ha recordado mucho aquel final de Duelo al Sol, con los dos amantes ensangrentados, muriéndose y dándose un último beso. Solo que en este caso es Ana la que remata la faena, con un estilo muy poco ortodoxo. Se lleva la pistola a la espalda y pega un tiro que atraviesa a ambos. El nuevo Mark se limita a decirle a su otro yo algo así en plan: ha sido duro vivir con esto, ¿verdad, hermano? Y lo que vemos a continuación es al nuevo Mark saltando por el hueco de las escaleras, pero sin embargo, lo que vemos o lo que yo he creído ver es el cuerpo caído del Mark original. Este es el plan, o sea, aquí podría hacer el chistecito de estar más perdido que un pulpo en un garaje, y estaría, además en este caso, muy justificado. A mí me desconciertan muchísimo estos minutos finales. Si aceptamos aquí la metáfora política, podríamos pensar que este nuevo Mark pertenece a esas fuerzas del mal soviéticas o no soviéticas que han poseído a Ana. Este nuevo Mark es cierto que no es un neuras como el otro, es verdad que parece tener una gran seguridad y no como su hermano original, pero también vemos que es alguien frío, alguien que aparentemente no muestra sentimientos de ningún valor, ni tampoco emociones
de ningún tipo. Si esto es así, entonces el final de la película lo podríamos interpretar de forma apocalíptica. ¿Por qué? Porque la cosa sigue, unos minutitos más. En el apartamento donde vivían Mark y Anna cuando eran felices, ahora solamente está la maestra, también Isabel Adjani, cuidando al niño de ambos. Alguien llama a la puerta. Podemos pensar, o yo he pensado, digo, pues lo mismo es el gemelo malvado de Mark que ha reemplazado al original. Y cuando vemos que llaman a la puerta, vemos que el niño entra en crisis. Implora que por favor que no abra la puerta. Empieza a corretear por la casa hasta que llega a la bañera, en la cual se mete y empieza a flotar boca abajo, dando la impresión de que se ha suicidado el niño, de que se ha ahogado hasta la muerte. Después escuchamos sonidos de fondo de sirenas, aviones, explosiones. Da la impresión de que en el exterior se acaba de desencadenar la de Dios, o sea, un conflicto armado de proporciones bíblicas. ¿Qué significa todo esto? Puede ser, no lo sé, que al final esas fuerzas del mal, representadas en principio en la cosa, ahora reconvertido en ese hombre frío, sin emociones y sin pasiones, tienen ya las manos libres para desatar el caos. No lo sé, y de ahí que tengamos ese escenario como de tercera guerra mundial, que es un poco lo que te da a entender, y además con la tensión que había por aquel entonces entre los dos grandes bloques del globo terráqueo. Intentar explicar todas y cada una de las cosas aparentemente inexplicables que tiene esta película puede llegar a ser frustrante, de verdad. Aparte, también considero que en el mismo momento en el que puedes explicarlo todo y cada una de las cosas que aparecen, en una película como esta, de marcadísimo acento experimental, al final yo lo que veo es que le quitas parte de la gracia. Pero en todo caso sí me atrevo a decir que pase lo que pase en el final de esta película, signifique lo que signifique, nosotros, el ser humano, como especie, salimos terriblemente mal parados en todos los sentidos. Y por cierto, llama la atención también la ausencia del niño en buena parte del metraje, y solo es al final. Quizás ha sido el gran olvidado de toda esta disputa entre padres. A los padres da la impresión de que el niño les ha importado más bien poco durante las cerca de 2 horas que ha durado la película. Al final el niño, vamos a ver que es la víctima verdadera, va a acabar suicidado. El niño podría ser, ¿por qué no?, el propio Andrei Zulawski, que se ve totalmente desbordado entre esas 4 personas que al final han resultado ser sus padres, esa pareja cada una desdoblada en otra personalidad, y además en personalidades que en principio no parecen muy saludables. Es una película que, insisto, si nos empeñamos en explicarla desde todos los puntos de vista posibles y darle explicación pe a pa, y esto es ABC, y establecer una guía, yo creo que hemos visto unas cuantas claves, pero explicarlo todo de verdad perdería muchísima gracia. No sé si habéis visto La Posesión, pero a los curiosos, a los inquietos, os recomiendo verla y que le echéis un vistazo y que la comentéis aquí, por supuesto. Hasta aquí la crítica a la carta de La Posesión. Marcos, de verdad, 1.000.000 de gracias por darme esta oportunidad, por ponerme las cosas realmente difíciles. Me has pedido otra película también, que telita, también una película incluso mucho menos conocida que La Posesión, porque al final esta sí que tuvo un eco considerable, por lo menos en su día, pero que se las trae también y que va a ser de las divertidas de analizar. Y espero haber estado a la altura de las circunstancias, Marcos. A los demás, espero que os haya gustado también. A todos, si os gustan estos vídeos, por favor, denme un like y suscríbanse también al canal de Acción Cine, que ya sabéis que es gratis y ayuda mogollón. Nos seguimos viendo en el canal de Acción Cine si así me lo requerís, y por supuesto nos seguimos leyendo en este y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta otra. Acción,
tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.